Listo. Y vamos a compartir esta parte de aquí. Bueno, a ver, miren, en el material, si es que leyeron lo que está en el aula, en el material habla de tipos de investigación, ¿verdad? Si ustedes revisan, dicen que nos han puesto 4 tipos de investigación aquí. Investigación histórica, teórica conceptual, la experimental, descriptiva y etcétera. Etcétera significa porque hay varios. Y eso vamos a puntualizar algo ahora. Si ustedes, si ustedes quieren entrar un poco más en el tema y estudiar y leer un poco más sobre lo que son las teorías, los tipos de investigación académica, en general lo que es investigación académica, se van a encontrar con diferentes formas, diferentes palabras y diferentes lineamientos para hacer una investigación académica. Eso que no les confunda, porque van a decir, bueno, ¿qué mismo es lo que dice el libro o lo que dice este señor que nos han puesto aquí a explicarnos metodología de investigación? Que no les confunda porque hay varios tipos de, o varias formas o varias escuelas en las cuales se puede desarrollar el tema de investigación y hay palabras que se usan diferentes, pero que tienen el mismo concepto y lineamiento. Y si vemos los tipos de investigación en estos libros, vamos a encontrar incluso diferentes formas de división de los tipos de investigación. Depende de las escuelas, depende del criterio de la gente que escribió esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos han puesto los 4 tipos de investigación básica. Entiendo yo porque son los 4 tipos de investigación que para su finalidad de hacer su tesis, finalmente, es lo que más les va a servir como guía. Pero hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Y todo depende de la teoría, de la ciencia en la cual ustedes se enfoquen. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué será el tipo de investigación histórica? Y ahí les hago yo una pregunta. Espero que se haya voluntarias o voluntarios. ¿Por qué hablamos de investigación histórica? Si se supone que decíamos que la investigación es desarrollar nuevos saberes. Y la historia nos dice que ya se conoce, pues, ya se desarrolló conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de investigación histórica? ¿Qué dice Walter? A ver, la investigación histórica, de lo que yo entendí, se debía analizar e interpretar hechos acontecidos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo interpretar? Más bien, yo tenía una pregunta de lo que leí, porque en las interpretaciones tenemos varios puntos de vista. Ejemplo, en política no va a interpretar de la misma manera alguien que tenga una orientación socialista a alguien que tenga una orientación capitalista. Entonces, existen varios puntos de vista donde nosotros dentro de esa interpretación sí vamos a tener una cierta afinidad en lo que pensamos, en las ideologías que tenemos o en las profesiones que tenemos. Porque yo entendí eso, que si bien es cierto, es de hechos pasados, pero para unas personas, no sé si voy a ejemplarizar, porque a veces hasta yo mismo me confundo. Por favor. Pero, por ejemplo, si empezamos a analizar hechos históricos, hablemos los presidentes de la República, ¿sí? Para unos actores sociales del Ecuador, por ejemplo, hablemos de Jaime Roldós. Políticamente, Jaime Roldós fue la solución, fue el primer presidente cuando el Ecuador retomó la democracia, pero para algunos actores políticos la gestión y el trabajo que hizo Jaime Roldós fue muy positiva, porque fue el que inició con la retoma de la democracia. Pero para otras, pero claro, su política fue de cierto carácter socialista
pero tuvo mucho enfrentamiento con actores políticos de la época que querían llevarlo a otro sentido contrario a las ideologías de él. Sin embargo, de ello yo digo, hay otros actores políticos hoy por hoy que dicen que el régimen o el gobierno de Jaime Roldós no fue positivo para el Ecuador. Entonces, esa era mi pregunta más que mi explicación y no sé si la entendí bien, la verdad. Bien, muy claro y vamos a hacer una puntualización sobre eso. Primero vamos a ver si Vivi, que veo que alza la mano, también nos dice algo. Ok, buenas noches. Para mí la investigación histórica se podría decir que es una recopilación bibliográfica desde un punto que se analiza desde un punto hasta, digamos, el día de hoy, para poder hacer una comparación. Creo que ese es el fin de una investigación histórica, sé que se puede ver algo retrospectivo para ver cambios, para ver lo que se ha mejorado, las nuevas tecnologías y todo eso. Ok. Válido. Nos falta un poco más. A ver, Walter, ojo con lo que dice, ¿no? Lo que usted dice es claro y es común en un tipo de desarrollo histórico hacer un análisis de ese tipo de acuerdo a la orientación que, bueno. Pero debemos que tomar en cuenta algo que lo vimos antes. Cuidado con poner juicios de valor a una investigación. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos decir cuando hacemos una investigación si es bueno o malo. Si nos sirve o no nos sirve. Si es que la aceptamos o no la aceptamos, más bien. No, cuidado con eso. Nosotros tenemos que abstraernos de eso. Y lo que nosotros en una investigación lo que tenemos que determinar es, eso es. Eso fue. Independientemente en las conclusiones de si nosotros tenemos una orientación u otra, en el caso que usted decía, o aceptamos o no. ¿Sí? Y por eso ya vamos a ir desarrollando eso un poco más hoy. Por eso es que tenemos que hacer la investigación de una manera bien puntual. La investigación histórica tiene que estar relacionado con algo. Ok, usted dice, vamos a ver el gobierno de Jaime Roldós. Sí, ¿en qué aspecto? Si me dice, para unos dijo que es bueno, para otros dice que no fue bueno. ¿En qué aspecto? No podemos decir que una cuestión histórica fue malo o bueno totalmente. Fue bueno para algo, aunque sea poco, o fue malo para algo, aunque sea poco, o mucho. ¿Sí? Entonces, ¿en qué aspecto? Nosotros vamos a manejar, yo qué sé, hacemos la investigación histórica referente a Jaime Roldós con respecto a a las aceptaciones e inconvenientes y no aceptaciones de las diferentes líneas políticas con el regreso a la democracia. Es una forma. Vamos a hacer una investigación del gobierno de Jaime Roldós en cuanto al desarrollo del plan de salud, o del plan de educación, o del plan del comportamiento en el contexto internacional. ¿Sí? De lo contrario, nosotros vamos a tener un problema grave al hacer un desarrollo, digamos, un análisis bastante general. Eso lo vamos a puntualizar y vamos a ver las razones a futuro. ¿Sí? Ahora, lo que sí tienen razón es efectivamente nosotros hacemos una investigación histórica porque de pronto nosotros recopilamos información que no la tenemos y que alrededor de los hechos históricos generales que se conoce hay cosas específicas que rescatamos. ¿De acuerdo? Estaba poniendo el ejemplo de un conocido que estoy leyendo su libro ahora que le estoy haciendo propaganda a a este escritor. Felipe Vega, ¿no? Este señor cuencano, diplomático, político y escritor, que escribe su libro que se denomina La libertad que no llega. Ojalá que lo puedan conseguir, recién lanzado hace 2 semanas. Y fíjense, dentro del proceso histórico que él logra recopilar, hay una anécdota. Dice, y una anécdota que, digamos, histórica, real, que nace de una pregunta que él hace, que se hace a sí mismo.
Y digo pregunta porque vamos a meternos mucho en temas de preguntas en un momento. Él dice por qué, cuando estaba en el gobierno y se centró a trabajar en Quito, la capital, ¿por qué Quito tiene tanta diferencia con diferentes estamentos geográficos cercanos? Como por ejemplo Pasto, como por ejemplo Guayaquil, como por ejemplo Cuenca, la zona austral. ¿Por qué hay esa diferencia? Mutua, además, ¿no? Entonces, después de revisar documentos históricos, encuentra y dentro de la lógica, dentro de una investigación cualitativa, él dice, creo que la razón es esta y la conclusión es esta. Cuando se hace el primer grito de independencia, que es mucho antes de 1809, empieza a gestarse todo, hay tres áreas que se vuelven contra Quito. Pasto, porque era una zona en donde estaban totalmente relacionados y cercanos al rey, eran totalmente realistas, y organizan tropas para ir a aplacar a la gente de Quito. En Guayaquil sucede lo mismo, no tanto por ser realista, sino por querer llevar, o su intención era llevar la revolución de la independencia hacia una forma diferente de manejo. No tanto con el esquema republicano que se planteaba acá, y organizan ciertas revueltas y tropas que se van contra Quito, a aplacar el levantamiento quiteño, además del tema comercial. Y Cuenca, porque ellos tenían una relación más cercana hacia el desarrollo y el acercamiento de Perú. Entonces también lanzan unas tropas eh, contra Quito. Entonces, de 53 focos no se juntan siquiera, sino que son ideas diferentes que quieren aplacar las ideas y lo que se desarrolló. No estoy diciendo que Quito sea la maravilla de la luz americana. Estoy diciendo que así es como sucedió, ¿sí? Y encuentra unos documentos en donde eso fue tan fuerte que en la zona de Guayaquil, a toda la gente que vivía en Guayaquil, pero que era nacida en Quito, las arrestaron, las llevaron a un sitio y las asesinaron. Hubo un magnicidio. Fíjense, ¿no? Ese es un análisis simplemente investigativo de, a ver, ¿por qué hay esta diferencia entre unos y otros? Y la posible diferencia puede haber sido el inicio en ese momento, que se fue extendiendo con el tiempo y se transformó en una cuestión cultural regional. ¿Sí? Fíjense ahí, solamente esa parte, y es un esquema de investigación específico hacia llevar a un estudio muy puntual de lo que dice la historia. Y eso, de pronto, en la historia general no está. Sin embargo, hay documentos que lo afirman, ¿no? Ese es el recabar hechos históricos que están ahí y que se lo pueden interpretar en función de algo que yo quiero responder, de un problema que quiero resolver. En este caso, la curiosidad. Pero también, y además nos va a servir para analizar otras cosas, ¿no? Vamos a ver el análisis histórico del desarrollo de las leyes, de los procesos educativos en el Ecuador desde el año 1900 hasta el año 2020. Con diferentes ámbitos, ¿no? También vamos a ver un ejemplo de eso. En diferentes ámbitos. En el ámbito del desarrollo educativo formal, en el ámbito de las teorías en las cuales se afianzan, en cuanto al manejo del presupuesto y cómo incidió en los resultados. Muchos ámbitos que tenemos que ir concretando. Y la otra es cuando nosotros desarrollamos procesos históricos que el conocimiento desapareció en algún momento y las futuras generaciones, con el avance de la sociedad, ya no las conocen. Ahí está la arqueología, por ejemplo. La arqueología desentierra cosas que se vuelve a interpretar, porque es eso, a interpretar en función de un conocimiento que estuvo en algún momento, pero se perdió y se lo retoma. No siempre completo y no siempre real, pero se lo retoma con análisis, ¿de acuerdo? Entonces nos sirve un poco para las dos cosas, ¿sí? Entonces, para nosotros poder
desarrollar ese tipo de investigación, lo que necesitamos es recolectar información, de alguna forma, con algún instrumento. ¿Sí? Evaluar esa información. Evaluar significa, evaluar y verificar significa, a ver, esto que estamos viendo, qué tan lógico es y qué tan cierto es. Como decía Walter, ¿quién lo escribe? O sea, dice que la historia es la escritura de los vencedores, la narración de los vencedores, ¿no es cierto? ¿Quién lo escribe? ¿Y por qué? Bueno, este autor, Felipe Vega, dice que tuvo la gentileza de invitarnos a su lanzamiento del libro. Dice, en general en nuestro medio, especialmente en nuestro medio, somos unos destructores de los verdaderos héroes y de los verdaderos líderes del desarrollo histórico. Y así parece de lo que estoy leyendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar eso? ¿Cuáles son las fuentes? Eso es vital, ¿sí? Con las cuales nos dice, y tomando en cuenta que aún las fuentes pueden ser sesgadas, ¿no? Y sintetizar, es decir, todo eso que encontramos, sintetizar y desarrollar en una conclusión que nos puede llevar a nosotros a resolver un problema una respuesta a un problema que estamos planteando, ¿de acuerdo? ¿Qué es el teórico conceptual? A ver si alguien lo leyó y nos dice algo. ¿No? Bueno, el desarrollo histórico, en cuanto se suma, es una parte del teórico conceptual, porque aquí lo que se trata es de teorizar están ingresando las propagandas, es de teorizar la información que hemos recabado. ¿Qué significa teorizar? Ponerle un contexto formal de estudio, en una ciencia, en una teoría, dentro de una teoría, dentro de un análisis mucho más objetivo, mucho más, no digo más objetivo, mucho más minucioso de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Por eso dice, este tipo de investigaciones suelen llevarse a cabo por personas que son altamente analíticas y reflexivas, pues sin realizar ningún tipo de estudio histórico o prueba de experimentación son capaces de obtener información de otras fuentes de estudio, es decir, unificar las varias fuentes que se va encontrando para cruzar la información y tener la veracidad de esa información. Regreso al tema de este libro. Este señor encuentra unos manuscritos, de casualidad en una librería de textos antiguos del país. Hace unos años, hace pocos años, encuentra unos textos de un sacerdote en esta librería del año 1700 y pico, 1800 y pico. Pero esa información que está ahí y que está manuscrita, lo empieza a contrastar con información que se da en otras fuentes que pueden verificar o no lo dicho ahí. ¿Sí? Entonces, como era diplomático, el hombre aprovecha y accede a bibliotecas de España, de Inglaterra, de Lima, entre otras, y contrasta esto, ¿no? Entonces, eso lo que hace es obtener esa información, como dice ahí, de otras fuentes de estudio, analizar y sacar conclusiones aceptables. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace con el tema teórico de análisis adicional. ¿Qué será el experimental? ¿Qué será, ¿Cuál será la característica de la investigación, del tipo de investigación experimental? ¿Qué es experimentar? ¿Mm? Bueno, no se animan. Experimentar es
desarrollar algo, crear un ambiente en el cual el investigador pueda generar cosas para observarlas y ver cómo se comporta. Por ejemplo, hacemos en un laboratorio agrícola, en un ambiente, en un tipo en un tipo de suelo, con ciertos elementos en el suelo, con ciertos elementos de químicos que lo probamos, digamos que queremos desarrollar un nuevo tipo de cultivo que sea más resistente a cierta plaga. Y para eso teorizamos con conocimiento anterior y pensamos que en este tipo de suelo, si le ponemos esto y en este tipo de clima, nosotros podemos generar una resistencia. Y ponemos diferentes fórmulas en diferentes espacios de terreno con el mismo tipo de planta y vemos los resultados. Estamos experimentando, estamos creando un ambiente y vemos y observamos cuáles son los resultados. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, ahí dice que podemos hacer unos experimentos en laboratorio o en campo. ¿Todo se puede experimentar? No. Hay cosas que no se puede experimentar. Por ejemplo, los temas de investigación social. Cuidado con hacer experimentos. Creo que no sé si les menciono a ustedes, hay una película que se llama La Ola. No sé si está todavía en YouTube. Si quieren, búsquenla, porque es muy interesante de revisarla además. Y a quienes busquen tema de películas. A mí me encanta ver eso y aprender de eso. Esta es una historia real sucedida en Alemania, donde se desarrolla un experimento bajo ciertas condiciones que se generan y el resultado es desastroso, ¿no? El resultado es desastroso. Esto se hace a raíz de que eh, los alumnos decían que en Alemania nunca podía repetirse lo que sucedió con, con el gobierno nacionalsocialista. Este profesor hizo ciertos ejercicios y resulta que sí se pudo generar eso y el hombre terminó en la cárcel por hacer ese experimento y por los resultados que tuvo en ese experimento además. Y es real, ¿no? Eso sí sucedió realmente en un colegio en Alemania. Revísenlo. Entonces, cuidado con el tema general, esquemas sociales. ¿Qué es la experimentación? El tipo de experimentación descriptiva. ¿Sí? Aquí lo que Lo que se analiza son las relaciones que se dan entre situaciones, entre hechos, entre costumbres de manejo, eh, en un ambiente determinado, ¿no? Entonces, si quieren como concepto, aquí dice los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sean sometidos a análisis. Es decir, ver y describir lo que sucede. ¿Sí? Para esto hay dos tipos, transversales y longitudinales. Los transversales básicamente son aquellas cosas que vemos, cuando vemos algo, analizamos algo, vamos a ver varias situaciones que se desarrollan allí. Las longitudinales, en cambio, son aquellas que están en un espacio determinado de tiempo que suceden una tras otra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después de? Y qué se hace después de. Por ejemplo, igual esta película no me acuerdo el nombre, pero es el caso de un investigador que se pone a observar en la selva, en su hábitat natural, el comportamiento de un grupo de gorilas. Y bueno, ahí el grupo de gorilas terminan aceptándole como parte, como uno más de ellos y, y termina no entendiendo y pensando como ellos, ¿no? Pero esa es la trama, pero es otro esquema muy interesante. Además tiene que ver con desarrollo de la psicología. Ya me acuerdo el nombre y les digo. ¿Ok? Entonces,
Em, este tipo de investigación descriptiva lo que trata es de avanzar en un dominio, dice, del área del problema y de la delimitación del mismo. Eso ya lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Eh, hasta que yo pueda abrir la otra proyección. Preguntas sobre esto. Dudas, preguntas, ampliación de cosas sobre esto. Por favor, díganme algo. ¿Sí ven esta parte? ¿Sí la ven? Sí, sí se la ve. Ok, Sí, sí, se ve. Se ve. muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esto. Ok. Regresamos un poco a lo que es planificar la investigación. ¿Por qué es importante planificar la investigación? Tomemos este pasaje del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Dice, ¿quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Preguntó Alicia. Eso depende mucho de a dónde quieres ir, respondió el gato. Poco me preocupa a dónde ir, dijo Alicia. Entonces, poco importa el camino que tomes, replicó el gato. ¿Qué nos puede decir eso sobre la importancia del proyecto? ¿Qué dice Nelly Romero? Buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches, estimado tutor. Bueno, ¿qué nos dice sobre planificar la investigación? Pues al igual que el gato, tenemos que saber siempre a dónde vamos a ir, a qué queremos lograr a través de esa investigación y cómo lo vamos a lograr también. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que considerar para encaminar el problema que queremos resolver a través de nuestra investigación. ¿Sí? Es decir, si no tenemos una planificación, podemos ir a cualquier parte. Es como Podemos... trazar la cancha, como trazar la cancha de... Exactamente, Eso es lo que exacto. siempre me dice mi esposo. Hay que trazar la cancha. Usted tiene que Sí hacer, es. usted tiene que hacer lo mismo. Ujú, así es aprendí de mi esposo. Eso es mutuo. Bueno, pero es exactamente eso, ¿no? Si nosotros no, como usted dice, no trazamos la cancha, vamos a donde sea. No sabemos a dónde vamos a llegar. ¿Puede haber una investigación sin proyecto, sin planificación? Claro que sí. No sabemos a dónde llegar ni cómo llegar. Simplemente vamos descubriendo cosas, ¿no? Entonces, pero aún fíjense, los conquistadores españoles cuando vienen acá y se adentran en el oriente ecuatoriano, no sabían por dónde iban, pero sabían que tenían que llegar al Dorado. Tenían por lo menos una meta. Bueno, entonces la planificación entonces se puede tranquilamente unir con lo que es el proyecto. ¿Sí? Es un proyecto. En el caso de ustedes es un proyecto. El proyecto quiere decir, viene del latín projectus, que significa ir, lanzar hacia adelante, ir hacia el futuro. Siempre, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que desarrollar hacia algo. Conceptualmente, entonces, con el mismo esquema que hemos manejado, proyecto es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. ¿Sí? Es poner un inicio y un fin, a pesar de que el fin puede ser hipotético.
Por lo tanto, nosotros podemos hablar de proyectos de investigación. ¿De acuerdo? Para que sea formal. Entonces, este proyecto de investigación es un plan que se hace y que tiene que ser escrito de forma entendible, que sea corta, entendible lógicamente para las personas que están inmersas en esa disciplina, en esa técnica, en esa ciencia. No toda la gente podemos leer todo, ¿no? Y entender todo, ¿no es cierto? Y para que sea coherente, entonces empezamos con las preguntas. Empezamos por responder 3 preguntas. ¿Qué se va a investigar? ¿Qué va a ser investigado? La segunda, ¿para qué? La tercera, ¿cómo se lo va a hacer? ¿Sí? Esto tenemos que tener bien claro para lo que empezamos. Ojo, aquí empezamos a desarrollar ya el plan de investigación formalmente y ustedes ya tienen que empezar a hacer un ejercicio luego de esta clase. Que si no lo hacemos bien esta parte, todo lo demás no va a salir bien. Y va a tener problemas. Y posiblemente su plan no va a ser aprobado. ¿De acuerdo? Esa es la base. Entonces, primero, ¿qué se va a investigar? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿De acuerdo? Y el cómo es para ver qué tipo de pruebas ponemos, qué tipo de razonamientos son los que vamos a aplicar y qué tipo de solución vamos a dar a un problema que se va planteando. Es decir, que el proyecto de investigación tiene 2 cosas fundamentales. Es un argumento coherente sobre qué, por qué y cómo investigar. En eso resumimos. ¿Sí? Y además es un compromiso que implica responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué un compromiso? En el caso de ustedes, ¿por qué un compromiso? Su investigación va a ser su tesis final, ¿no es cierto? ¿Por qué un compromiso? Es un compromiso porque si queremos investigar algo, dar solución a algo, si no aplicamos la responsabilidad que se debe, no estamos asimilándole como como que lo hemos hecho para en verdad solucionar un problema, sino solamente por cumplir con un protocolo, ¿no? Entonces, como educadores, tiene que estar la palabra siempre compromiso y responsabilidad en nosotros. En cuanto a la investigación, nos decía, ¿verdad? Al proyecto de Debemos separar lo que es compromiso y responsabilidad, ¿de acuerdo? Compromiso, ¿ustedes en qué, por ejemplo? compromiso en llevarlo a cabo siguiendo la planificación. ¿Cuál es el compromiso de ustedes? ¿Por qué tienen que hacer una tesis? ¿Cuál es el compromiso para esa investigación de esa tesis? El compromiso es graduarse. ¿No es cierto? Con ustedes mismos. No hay compromiso con nadie más. Con ustedes mismos. ¿Sí? Y la responsabilidad es que los datos y el desarrollo de la investigación que nosotros vamos a hacer o que ustedes van a hacer, tiene que ser real, tiene que ser concreta, tiene que ir hacia lo que específica, hacia lo que se quiere demostrar, hacia la respuesta que se quiere dar. Tiene que levantarse información previa que sea válida, que sea analizada, como lo que vimos en el tema histórico. ¿De acuerdo? Entonces la responsabilidad es hacia que la información sea adecuada. Si no, vamos a poner nosotros y tener unas conclusiones que si no levantamos con responsabilidad no son reales o no son del todo reales. Y eso, en un proceso de práctica de esa investigación, podemos tener problemas serios. ¿Sí? Ok. Entonces, Enrique Navarro dice, el proyecto es una hoja de ruta que tenemos que seguir.
el ejemplo suyo de, ¿cómo es? ¿Cómo me dijo? Delimitar la cancha. Es eso, ¿no? Es poner una hoja de ruta. Un plan o una planificación detallada de la investigación. Lo más detallado posible. Quiero poner un ratito solamente mi voz. Porque tengo que ponerme un colín y no quiero que me vean. No sé cómo poner ahorita que está esto abierto. ¿No? Sí, es eso, ¿no? Delimitar la cancha. Ok, ¿cuáles son? Me disculpan si hago este ejercicio personal, pero tengo problemas con mis ojos. ¿Cuáles son las secciones de un proyecto de investigación? ¿O cómo se conforma un proyecto de investigación? Otra vez, es una de las formas de la que los autores proponen de qué debe contener un proyecto de investigación. Se los divide en diferentes formas dependiendo del tipo de investigación que haya. Primero, un tema. Hay investigaciones que pueden partir de un tema. Se nos ocurre un tema general que luego lo tenemos que pulir en la redacción y lo tenemos que concretar. ¿Sí? No necesariamente es el primer paso que tenemos que dar, el desarrollo de un tema. Luego tenemos que tener la justificación de la investigación. Las preguntas que vimos antes, las 3 preguntas, ¿sí? Es la justificación, la contestación de esas. Luego tenemos que describir una situación problemática. La situación problemática es aquella que a nosotros se nos presenta y que tenemos que dar una solución o una respuesta. Esa situación problemática tenemos que formular tiene que ser formulada en un problema muy concreto. Y eso se hace a través de las preguntas de investigación. Esa solución o esa determinación y esa formulación del problema nos va a llevar a determinar los objetivos. Objetivo general y los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, tenemos que poner un marco teórico. El marco teórico es todo ese conocimiento anterior o previo que debemos tener para poder desarrollar nosotros una investigación. Sin ese conocimiento previo no lo vamos a poder hacer. Una metodología, es decir, cómo, cuál es el método, con qué escuela, con qué corriente nosotros vamos a hacer la investigación. ¿Sí? ¿Qué autores vamos a poner ahí para el método metodológico, el marco metodológico que vamos a utilizar? Un cronograma, en el caso de ustedes es importante, y la bibliografía, de la cual nosotros estamos tomando información. Nosotros, cuidado con tomar información de fuentes que no son fuentes externas a nosotros y no nombrarla, cualquiera que sea la fuente. La bibliografía realmente no debería llamarse bibliografía, porque es un tema de textos, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos una entrevista, por ejemplo, a expertos, tenemos que poner aquí. Si hacemos una revisión de periódicos, ya no es bibliografía, tenemos que ponerla ahí, ¿sí? Ahí en vez de bibliografía debería llamarse fuentes. Fuentes de información o algo por el estilo. ¿De acuerdo? De lo contrario se llama plagio. Y el plagio es penado. Es penalizado. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Ok, entonces, ¿cómo hacemos la descripción de la situación problemática? Igual, la palabra problema viene del griego que significa proyectado. Es decir, es algo lanzado hacia adelante que perturba la vista. Que perturba la vista, es decir, que no nos deja ver, no nos deja entender. Necesitamos que nos hagan espacio para ver algo más, para leer más, para tener conocimiento que nos permita entender lo que queremos, el problema que estamos teniendo, ¿no? Dar una solución a eso.
Esta situación problemática, entonces, es algo así como un diagnóstico inicial de lo que queremos manejar, de manera muy general. De manera muy general. ¿Sí? Es una especie de diagnóstico, como dice ahí. Un diagnóstico general, y puede ser a través de la curiosidad, de la experiencia que cada uno va teniendo. Y dice, bueno, a mí la experiencia me, me- me indica que, como hipótesis, que esto puede llevar a esto. Bueno, nosotros tenemos que confirmar eso, ¿de acuerdo? Es un diagnóstico exploratorio inicial. Es un análisis general e integral de aquellas cosas que se describen como una situación, eh, lógicamente una situación real que estamos pensando o que estamos viendo o que tenemos que resolver ante un problema que vamos a investigar. ¿De acuerdo? Este autor, Fidias Arias, nos dice que el planteamiento del problema entonces consiste en describir de manera amplia la situación objeto del estudio. Primero, de un esquema, de un contexto bastante grande. Pero siempre en un contexto, ¿sí? Que permita comprender su origen, que permita entender las relaciones que va teniendo y que se va conformando ese problema. Perdón, Nelly, tenía una pregunta. Sí, necesito antes de pasar que me ayude en la parte, eh, en el tema, formular el tema. ¿Hay algún lineamiento para, o cómo se diferencia el tema con la formulación del problema? Porque tema no estoy bien clara y acá ya se formula el problema. ¿Cómo le podríamos diferenciar, por favor, si me ayuda en esa partecita? Ok. Porque la verdad es que ahí casi siempre me ando confundiendo en esas partes. Sí, Por favor, muchas sí, gracias. sí, y es fácil confundirse porque usted tiene dos posibilidades de empezar una investigación. Normalmente, en nuestro medio nos dicen, presenten un tema de investigación. No necesariamente hay que presentar el tema de investigación de manera inicial, ¿sí? Y si lo presentamos, nos puede presentar un tema de manera muy general, muy abierta. eh, no sé, ¿usted ha pensado, por ejemplo, en dónde enfocar su tesis de grado? Estoy pensándolo todavía, no concreto nada todavía. Ok, de acuerdo. Ujú. Entonces, el tema, se me ocurre que el tema puede ser la comparación de, digamos, el efecto del cambio de la Ley Superior de Educación vigente con la ley anterior. ¿Ok? Ese es el tema. La comparación de la Ley de Educación Superior vigente versus la educación anterior. Aciertos y desaciertos, ¿sí? Ok. Se me ocurre eso como un tema general porque eh, yo pienso que se cometieron, para mi experiencia, aciertos y desaciertos en una y otra, que se omitieron en las dos, en las dos leyes. Ahí puede ser un tema, pero ese tema yo lo tengo después que llevar a, a hacerlo más conciso, más, con una definición más concreta, luego de analizar el problema. O sea, pienso el tema y me meto en el problema y regreso a definir exactamente y adecuadamente el tema. ¿Sí? Esta es una forma de empezar con una investigación. Pero puede ser que yo empiece una investigación por un problema que se me da, por un problema que se presenta. ¿Sí? No sé, eh, el problema es que la introducción de la tecnología en la educación, en las escuelas
rurales, no es adecuado. Es un problema. Por la experiencia que yo tengo dando clases en esos espacios. ¿Sí? Eso yo resuelvo, determino el problema más específicamente y lo llevo a esbozar un tema finalmente. Que no se da el conocimiento adecuado en qué, en dónde, en qué espacio, en qué nivel, en qué tipo de materias, en qué, ¿cómo se llama? En qué segmentos de colegios. En algunos colegios sí, en otros colegios no. ¿Sí? Por el tipo de tecnología, de pronto. Entonces, yo tengo que ir concretando eso y luego le llevo al tema. No sé si estoy claro con eso. Es decir, que el problema que yo tengo que enmarcarle dentro de un ámbito más amplio, ¿cierto? O sea, En un ámbito más concreto. ya. Ya vamos a ver eso. Es decir, sí, la confusión que se da, que usted me cuenta, es porque a veces pienso en un tema, porque tengo que obligadamente poner un tema para graduarme, y no tengo el problema. Entonces pongo el tema y después voy desarrollando el problema. O al revés. Pienso en el problema que tengo y de acuerdo a eso desarrollo el tema. Las dos cosas son válidas. Por eso, o sea, siempre tenemos que tener las dos, pero la una parte de la otra y tiene que resolverse en la concreción de un problema y en la determinación, perdón, en la concreción de un tema y la determinación de un problema. ¿Sí? Sino que a veces nos dicen, eh, piensa en el tema. Bueno, pienso en el tema. Es un poco más forzado porque no encuentro el problema todavía. ¿Sí? Y en nuestro medio normalmente lo que hacemos es partir de un tema para buscar el problema. ¿Sí? Cuando puede ser clara, tranquilamente lo contrario. ¿Ok? Si no está claro, seguimos entendiendo eso. Por favor, ustedes sigan preguntando hasta que sus dudas estén totalmente resueltas, ¿sí? Carlos, pero no se supone que uno primero debe tener el problema antes del tema, porque si no, uno puede tener un tema y lo puede hacer demasiado amplio, ¿no? Y le va a llegar a una investigación demasiado grande, creo Eh, yo. sí, exactamente. Ese es uno de los caminos, pero si es que yo pienso en un tema primero, a ese tema yo le tengo que determinar la amplitud de un problema y ese problema lo tengo que ir sintetizando más para regresar a concretar más el tema. ¿Sí? Es decir, una investigación no la puedo dejar en términos demasiadamente generales. Ya vamos a ver, tal vez con lo que viene, cómo se va concretando eso para ver si con eso le damos una explicación mayor. Que se quede esas dudas todavía este momento para ver si con lo que viene se responde o no. El texto en el que se expone, como dice aquí, la situación problemática, es decir, la exposición por escrito del problema, el contexto en el que se producen los antecedentes de carácter descriptivo incluye todo tipo de información obtenida. Y ahí viene un poco la determinación de esto, ¿no? Cuando tenemos un problema tenemos que ir viendo el ámbito general en el cual se va desarrollando o nosotros vemos que se está desarrollando. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ir concretando más buscando información adicional. No es que ponemos un problema y ya. Tenemos que buscar más información para ir concretando ese problema. ¿Cómo? Comentarios. Nos sirve. Opiniones de las personas involucradas en ese ámbito de problema. ¿Sí? Noticias de los medios sobre que nosotros encontremos. Entonces buscamos. Para tener problema buscamos información. Información de personas que han trabajado previamente en este tipo de situaciones, expertos, especialistas en el tema, a los cuales les entrevistamos y vamos concretando con eso, ¿no? Porque, fíjense, va a dar el caso que les mencionaba antes, ¿no? Eh, hicimos una investigación en la universidad sobre los tipos de inteligencia emocional de docentes
de la Universidad Católica de Quito, en 3 facultades. A mí se me ocurrió eso como tesis de investigación de la maestría de docencia universitaria, porque se me vino, yo tenía siempre la inquietud de que en la secundaria, especialmente en la secundaria, el estilo y la emocionalidad que los profesores tenían personalmente, tenían una influencia bastante fuerte en los estudiantes, para bien y para mal. En mi caso pensaba para mal. Era un colegio bastante, yo puedo decir, represivo en el asunto. Ese era mi problema, ¿sí? Era un problema determinado así, simplemente. Influye, ¿no? Influye negativamente. Entonces, buscando y entendiendo y identificando el problema, lo guiamos esa investigación hacia el desarrollo, no el desarrollo, sino la incidencia en la parte, en el rendimiento académico de los estudiantes. No entramos en la parte psicológica personal, sino porque vimos de que para el tiempo que necesitaba y para el tipo de análisis que necesitaba, yo no era el adecuado para hacer ese análisis porque no soy un psicólogo. Y les centramos en el tema específicamente del rendimiento. Hicimos los estudios con los instrumentos adecuados, con los profesores de 3 facultades, encontramos conclusiones interesantes. Incluso ahí se desarrollaron ciertos talleres de mejoramiento de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, hay que ir concretando eso, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hicimos? Previamente, buscando libros sobre el tema de inteligencia emocional en los docentes, buscando información sobre gente que haya desarrollado cosas o haya estudiado eso con especialistas, hicimos algunas entrevistas, para poder determinar el tema, hicimos todo eso, ¿sí? Y ahí sí vamos nosotros entendiendo un poco más y vamos entrando. Entonces, las afirmaciones anteriores significan que debemos conocer todos los datos posibles que nos ayuden a comprender un problema, ¿sí? Para que nos ayuden a ubicar el escenario concreto donde ocurre. Vamos a poner un problema general. Pero ese problema general, en cuanto a pedagogía, ¿dónde lo vamos a resolver? ¿En la escuela? ¿O en el aula? ¿O en un barrio? ¿O en una fábrica? ¿O en un asentamiento irregular? ¿Sí? Un tema de conocimiento y desarrollo lo podemos manejar en cualquiera de esos. ¿En dónde lo vamos a manejar? ¿Dónde nos interesa? ¿Dónde está nuestra esencia del problema? Por eso tenemos que investigar un poco más con los demás. Entonces, para eso tenemos que entender cuáles son, qué involucra, quiénes son los involucrados en el problema. Y no necesariamente son personas, ojo, no necesariamente, porque el objeto de estudio pueden ser personas, situaciones, hechos, cosas inanimadas o seres animados. A eso lo llamamos objeto de estudio. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si hablamos de temas pedagógicos, puede ser que el problema involucre a vecinos del barrio, donde está la escuela, por ejemplo, a las autoridades, porque necesitamos, quién sabe, analizar las normativas sobre cierta cosa, los estudiantes, los maestros, lógicamente, que son otros actores directos, los integrantes de una ONG de pronto, para poder desarrollar algo, o los obreros de la fábrica también se pueden involucrar ahí, o una familia, o un grupo de familias. ¿Sí? ¿Quiénes de estos grupos en el problema que yo estoy planteando están involucrados ahí? Como para ver qué efecto y a dónde encaminamos y con quiénes y con qué fuerza encaminamos la investigación. Entonces, incluso tenemos que ver cuáles son las características en las que se enmarca ese grupo de involucrados en el estudio, ¿sí? Es decir, las características culturales, no solamente a las personas que están ahí, la forma de trabajo,
las condiciones económicas, de historia, los intereses, las necesidades, por decir varias, entre otras muchas otras cosas. No solamente es la señora Nelly Romero, sino en dónde está involucrado. Que en el ambiente donde está, qué es lo que nosotros nos sirve o necesitamos saber para poder entender y delimitar el problema. Entonces, hay una forma, como ya hablamos antes, eficaz, de ir concretando el problema a través de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas base? ¿Quién? Entonces, ¿a quién afecta el problema? Y cuando afecta el problema no estamos hablando de una afectación negativa, ¿no? La afectación puede ser positiva o negativa. De hecho, una afectación, puede ser, hay una afectación positiva y negativa siempre. No puede haber solo positiva o solo negativa. Todo hecho tiene el doble efecto. Por eso hablamos de una dualidad. ¿Sí? Y la dualidad está presente en todas las actividades, todas las cosas del desarrollo humano. Y tenemos que nosotros ser muy claros y objetivos en ver esa dualidad en dónde es mayoritario. ¿El qué? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cuál es su impacto en estos actores del problema? ¿Cuándo se produce? Eso es importante. No es lo mismo que nosotros hagamos una investigación en cierto contexto este año que hagamos la misma investigación el próximo año. Van a cambiar muchas cosas. ¿No es cierto? ¿Dónde se produce? Esa es otra cosa importante que tenemos que poner. ¿Sí? El por qué. ¿Por qué importa encontrar la respuesta a la solución del problema? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a encontrar esta solución? El método. Esas 6 preguntas tienen que estar ahí básicamente. Ok. Antes de pasar, ¿alguna duda aquí? Porque vamos a pasar a algo ya más práctico. Bueno, fíjense cómo delimitan o cómo hacen un enunciado del problema una persona que investigar lo que dice a continuación. No sabemos qué tipo de profesional es, pero vamos a analizar cómo enuncia el problema que lo presenta, ¿no? Dice, la biomedicina, en contextos institucionalizados, ha intentado mejorar los indicadores de atención poniendo la ciencia y la tecnología médica al servicio de la atención del parto y nacimiento. Sin embargo, en las últimas décadas se han incrementado la medicalización y las intervenciones innecesarias en la atención del parto y nacimiento, lo que ha generado consecuencias negativas para la salud de los gestantes y sus hijos. ¿Qué nos dice este párrafo? Es algo que tenemos que ir entendiendo. Nos dice en qué parte de la ciencia o qué ciencia es la que y qué técnica es la que se enmarca la investigación que se quiere pretender. ¿En dónde? ¿En qué tipo de ciencia? ¿En qué área se está enmarcando? ¿Qué me cuenta? ¿Mm? Está ahí, lo está diciendo. En el área de la salud. Medicina. Ah, me dice en el área de la salud y en el área de la medicina. Ok. ¿Cuál de las dos será? Ginecología y Sí. obstetricia sería. Más específico, ¿no? Pero también dice, ahí yo estoy parcialmente de acuerdo, porque al final dice lo que ha generado consecuencias negativas para la salud de los gestantes y sus hijos. No solamente es la genealogía del testigo. Habla de los hijos. Entonces, ok, yo me quedo con las dos. Salud y medicina. ¿Son dos cosas diferentes? Claro que sí. ¿Sí?
La salud es lo que tienes o no tienes. La medicina es lo que resuelve un problema, si es que hay un problema de salud. Son las dos cosas exactamente lo que está involucrado aquí. Salud y medicina. ¿De acuerdo? Acuérdense que ahora está proponiéndose en muchas sociedades que la mejor medicina es la que no se utiliza. Es decir, la sociedad tiene que promover el cuidado de la salud para no tener tantos eventos de atención médica. Ok. Luego dice, con respecto a las consideraciones o estudios previos sobre la problemática, en Ecuador contamos desde el año 2017 con políticas públicas destinadas a promover este campo de paradigma en la atención del parto y nacimiento. No obstante, los índices de cesáreas y medicalización del parto y nacimiento siguen aumentando. Podemos decir que existe un predominio del modelo de atención tecnocrática del parto y nacimiento. Sin embargo, algunas mujeres están escogiendo el parto extrahospitalario. ¿Qué nos está diciendo acá? La primera nos dice en qué área de la técnica de la ciencia está enmarcado lo que queremos investigar. ¿A quién nos dice el problema? ¿No es cierto? ¿A quién nos dice el problema en concreto? Y nos dice incluso en dónde está relacionado. Habla de políticas públicas, habla de paradigmas, habla de ciertos, fíjense, dice índices de cesáreas y medicalización, significa que buscó información para determinar esto, para poder concretar esto, ¿sí? Habla de modelos de atención tecnocrática. Entonces, nos dice el problema en sí. ¿Cuál es el problema en sí? Está escogiendo finalmente un parto extrahospitalario. Ya nos termina ahí. Ahora, dice, es preciso entonces levantar información cualitativa respecto a este tipo de parto. La cuantitativa nos lleva a sacar estadísticas, desarrollar concretamente con tendencias numéricas, pero la cualitativa nos lleva a entender más razones generales partiendo de razones particulares. ¿Okay? Dice ya que en la actualidad no hay investigaciones respecto de esta práctica y las anteriores revisiones o análisis de la problemática no han podido aportar una solución. Por eso es, dice, no hay investigaciones. Y si hay algún análisis, no aportan solución. Por eso, ante ese problema, hay que investigar. Ahí está el para qué, el dónde y el cómo. ¿Sí? Pero yo una pregunta a ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo puede esta persona decir y afirmar que no hay investigaciones al respecto? ¿Cómo es que puede afirmar eso? ¿En base a qué? Porque A los busco información estudios anterior. anteriores. Sí, buscó información anterior. ¿Y eso es suficiente para decir que no hay investigaciones al respecto? O sea, es una forma en la cual se puede comprobar que no hay estudios, pero obviamente se pueden realizar prácticas sin publicarlas. Y sin la publicación se da como algo que no se ha realizado. Entonces, mediante los artículos se ha podido visibilizar qué técnicas o cosas son buenas para la Pero eso no quiere decir que no hay aplicación. investigación. ¿Qué tal si de pronto en una maternidad o en una clínica, si hicieron una investigación, pero lo tienen ahí guardadito? Por lo tanto, De pronto en las estadísticas que tienen. Eso mismo iba a decir, sí, en pero las estadísticas que están publicadas, como decía la compañera, de manera general. Pero ¿qué tal si alguien hizo una investigación y lo guardó en su biblioteca A mí lo que me han del enseñado es lo que hospital y no se por lo tanto publica, no, simplemente no existe. perdón, Paul, enseguida te doy la palabra. Y por lo tanto, ese estudio no está en las estadísticas, pero si hay una investigación. Perdón, Paul. O sea, a mí lo que me han enseñado desde mi área es justamente lo que no se publica no existe. Sí puede haber investigación, pero si es que no le expones al mundo
nadie va a conocer. Y también una característica, por lo menos de las ciencias experimentales, es que se pueda replicar. Entonces, de nada sirve que investigues tú sola si es que tampoco puedes como que distribuir el conocimiento. De eso se tratan las publicaciones y las investigaciones, ¿no? Seguir fomentando el conocimiento, la creación de nuevas herramientas para el avance de la humanidad, creo yo. ¿Tú en qué profesión te graduaste en pregrado? Yo soy ingeniera en biotecnología. ¿Hiciste tesis? Sí, ¿Está publicada? sí. ¿En dónde? ¿En qué revista? Está justamente en Scopus. Ah, bueno. Ahí ya no puedo discutirte. Pero mi pregunta, ¿cuántas tesis de compañeros o compañeras tuyos de esa materia, de esa carrera, están publicadas? O sea, yo creo que más bien es una falencia de país, digamos. Es Pero algo que deberíamos tener dentro de las ciencias experimentales, como que, mm, o sea, como que una práctica cotidiana, pero es cierto, o sea, no es algo que se da. Yo porque soy un poco terca, igual sí tengo muchos compañeros que igual hicieron trabajos experimentales y nunca publicaron, bueno, pero considero que es una falencia de país. bueno, no diría que no pondría un calificativo de terquedad, sino de ser minuciosa en las cosas, ¿no? Exigente. Pero eh, el que no esté publicado en una revista científica no significa que no existe una investigación. ¿Sí? Sí, Una pero investigación ¿qué formal. sirve la investigación si es que no se distribuye y no contribuye en un conocimiento global? O sea, ¿de qué sirve guardarla en un escritorio? Digo yo. Capaz sí para satisfacer como que hipótesis que tengamos o cosas así, pero sí considero que cuando uno ya empieza a publicar es para seguir aportando al conocimiento y seguir aportando a la sociedad. Porque sí, es cierto, aquí en Ecuador hay mucha investigación, solo que no se publica. Y ahí se ven en los índices que Ecuador no es un país que no aporta a la ciencia, bla, 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 bla. Cuando Eh, sabemos que es cierto, no es cierto eso, pero tampoco hay información que demuestre lo contrario dentro de rankings o dentro de instancias que avalen lo contrario, ¿no? Totalmente cierto lo que tú dices. Sin embargo, nos estamos yendo un poquito más allá de lo que nosotros estábamos hablando de lo que es una investigación, ¿no? Una investigación, puede haber una investigación formal que no se publique, puede ser una investigación formal sin publicar, sí, porque yo hago una investigación como proyecto, como hablábamos aquí, para aplicarlo en el colegio tal. No publico en ninguna parte, pero lo aplico y sirve. Yo soy administrador de empresas y hago una investigación sobre el ambiente y la cultura de la empresa X para incorporar administración por procesos basados en el autor tal y tal. Yo no, eso es totalmente valedero porque estoy haciendo un acoplamiento de una teoría, de una metodología a una realidad diferente en la cual se desarrolló eso para que dé resultados. Válida la investigación y no está publicada. Es un proyecto. Pero yendo más allá de lo que tú dices, es correcto. Cuando nosotros entramos a este nivel, un nivel de, de maestría, eh, es para desarrollar cosas. Sí, señor. Es para que lo que desarrollamos sea beneficioso y sea práctico. Así es. Y si entramos en un doctorado, mucho más todavía, ¿no? Ya tenemos que transformarnos en investigadores formales. Esa sería la, la, la posibilidad. Que no solamente en el Ecuador, en muchas sociedades donde investigan mucho se da esto, ¿no? Haces una tesis para... ¿Cuál es la razón de de estudiar una maestría? Algunos porque nos interesa crecer en el ámbito de investigación. Otros porque nos interesa crecer en un ámbito de desarrollo específico. Otros porque necesitamos el título para seguir creciendo o seguirnos desarrollando en un ámbito educativo. Y todo eso es válido. No necesariamente todos tenemos que convertirnos
unos investigadores puros, ¿no? ¿Sí? Perdón, no quiero rebatirte, Paula, solamente ampliar un poquito a lo que nos salimos del tema los dos. ¿Ok? Bueno. Sí, no hay problema. Ok. Ahora, si yo dirijo la tesis y veo esto, yo le voy a pedir a la persona que diga algo así como, en la actualidad no he encontrado investigaciones al respecto dentro de las áreas analizadas y revisadas. Que pueden ser, ahí sí lo que tú dices, yo puedo entrar a las páginas de investigación, a las revistas, a los repositorios académicos y de pronto no encontrar. Pero puede ser algo como lo que te digo, que de pronto no está ahí, pero sí hay. Entonces es mejor decir que no hay algo cuando la posibilidad de que haya, aunque sea corta, existe, es mejor poner de esa forma, ¿sí? Hay cosas que sí podemos decir no hay cuando es totalmente nuevo, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo formulamos el problema? Cuando identificamos y delimitamos la situación problemática, se procede a formular el problema. Fíjense, ¿no? Primero, entonces ya hablamos de una identificación y delimitación de la situación problemática. Y luego formular el problema, es decir, concretar. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de esta delimitación, ¿qué es? Es una cuestión de que se trata de aclarar. La formulación del problema es una cuestión para aclarar. O es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida para obtenerse a través de los métodos científicos. ¿Ok? Entonces, Carlos Monge Álvarez dice, un problema es un hecho, es un fenómeno, es una situación que nos empuja a una reflexión o un estudio. Algo que se desea conocer y que aún no se sabe o que no se verifica, en el caso de las creencias, por ejemplo. En el caso de los mitos. ¿Sí? Es decir, es un punto a resolver dentro de la indagación acerca de la realidad. La respuesta que se da de la investigación al problema solo es posible mediante la indagación sistemática y metódica. Es decir, aquello que nosotros manejamos con lógica y razón y además con una metodología clara, aceptada y probada dentro del campo académico científico. Entonces, formular el problema significa restringir una situación problemática, es decir, especificarla más, lo más posible, no dejarla en un esquema demasiadamente general. Y esa restricción se da revisando los aspectos y las relaciones fundamentales que lo engloban de manera concreta, de manera explicativa, explícita, ¿sí? Que sea claro y que sea preciso. No podemos irnos con cuestiones generales de divagaciones que no vamos a poder concretar en una respuesta lógica. Y metodológicamente, esta forma de reducir el problema general a algo más específico se lo hace mediante preguntas, ¿sí? Con eso podemos ir entendiendo con una mayor claridad los aspectos que no hemos conocido cuando planteamos un problema general y nos direccionan en la investigación. Esta especificidad o esta delimitación del problema nos clarifica a través de preguntas sobre el qué y el para qué del trabajo. Eso es básico recalcarlo. Hay distintos tipos de problema, entonces, en una investigación. Y diferentes problemas dentro de un mismo enunciado se lo desarrolla de acuerdo al tipo de conocimiento que se debe producir, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos el tema de preguntas? Hay diferentes tipos de preguntas. Vamos a ver algunas de los
de las que más se utiliza, ¿no? Hay preguntas que se les denomina preguntas de descripción. Estas preguntas lo que hacen es tratar de conocer qué características o atributos tienen determinadas personas, objetos o instituciones dentro del problema que estamos planteando. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas lectoras y escritoras autónomas de los alumnos de la carrera X en la Universidad Y? Hay que describir. Utilizamos estas herramientas que nos van a ayudar a observar o a entender estas prácticas y las describimos. ¿De acuerdo? O también esta otra pregunta que dice, ¿qué capacidades técnicas para la innovación en productos nuevos o adoptados tienen las industrias metalmecánicas de X para desarrollar una actividad competitiva en el mercado? Fíjense, ¿no? Aquí podemos ver algo más concreto sobre esto. Lo que está buscando es investigar y desarrollar ciertas mejoras en los productos que quieren lanzar al mercado para poder competir ante productos similares que están ahí. Entonces desarrollamos, investigamos para crear algo nuevo. ¿Para qué? Para ganar más plata. Hay preguntas de comparación. Estas preguntas buscan conocer las semejanzas no solamente semejanzas, puede ser semejanzas y diferencias, o diferencias entre dos entidades. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué difiere el seguimiento a las trayectorias escolares por los tutores de los establecimientos A y B? Claramente dice en qué difiere. ¿Sí? No dice, busquemos semejanza o diferencia. ¿En qué difiere? Pero para eso tenemos que observar y tenemos que comparar esos dos centros escolares. Otra pregunta dice, ¿en qué se diferencian las pautas de conducta delictiva en relación con la policía o con la actividad policial entre Ecuador y Colombia? A ver, ¿para qué creen ustedes que nos podría servir? ¿Por qué plantear una pregunta de ese tipo? ¿Para buscar qué? ¿Y por qué? Una solución. ¿Sí? ¿A qué? ¿Y por qué? ¿Por qué entre Ecuador y Colombia? Porque nosotros somos dos países cercanos con una comunicación bastante fuerte del uno del otro, que hace que tengamos una movilidad humana entre uno y otro país. Y esto en el ámbito de la conducta y en el ámbito delictivo nos está generando un problema mutuo de combinación de los dos. Por lo tanto, ya se vuelve un problema común en muchos de los casos. Y para poder enfrentar, tenemos que entender esa conducta en relación a la actividad policial. ¿Por qué? Porque hay diferentes escuelas de formación, métodos de atención, asesores que tienen unos y otros. Entonces, nos interesa de pronto comprender esas diferencias para unificarlas. Yo lo cubrado, ¿no? Pero, ¿les parece que podría ser algo de eso? Hay preguntas de relación. Estas preguntas buscan averiguar si dos atributos están relacionados y también pueden preguntarse cómo es esa relación. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el nivel de instrucción de la madre y el rendimiento escolar del estudiante? Fíjense, ¿no? Hay dos atributos diferentes y cómo es esa relación. ¿Cómo se presenta en cuanto al rendimiento escolar del estudiante? ¿Habrá una relación? Pregunto. De manera general, como una inquietud que tenemos para poder investigar. ¿Habrá una relación entre las madres y el rendimiento escolar del estudiante? ¿Podrá haber relaciones? ¿Sí o no? Por supuesto, claro. Por supuesto, sobre todo en los primeros años, ¿no?, de estudio. Decimos por supuesto
como como entendimiento lógico, pero no podríamos decir cuáles son y de qué manera incluye. Eso hay que estudiar. ¿Cuál es Claro, perdón? sí, no, iba a decir, usted hizo referencia, Carlos, a que en los primeros años, más bien yo pienso incluso que a los últimos años de estudio, sobre todo en el colegio, por ejemplo, donde ya el joven, por ejemplo, ya ve si los padres tienen alguna preparación, han estudiado tercer nivel, han hecho posgrado, pues ellos también buscan sentirse, no van a sentirse menos, quieren también llegar a ese lado, aunque sea simplemente por ante la familia, Ah, decir, no, puede fíjese, ocurrir, puede ser. fíjese, señor, no había pensado en eso. Yo había pensado más bien en cuanto a la relación que pueden tener en el desarrollo y en la guía de instrucción en este caso, de la madre y el estudiante. Entonces, si la madre conoce, le puede guiar, si no, no le puede guiar del todo. Por eso decía en los primeros niveles. Pues tienes razón. En función, ahí apareció otra relación, otra razón de la relación. El ejemplo. ¿Sí? Y me hace acordar, si le conocen a Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Miguel Ángel Cornejo, este mexicano eh, desarrollador él creó la Escuela de Graduados de México. Él dice, el nivel de desarrollo social y académico en general y cultural tiene que ser tal y tan firme que cuando los padres llegan al 10, ese debe ser el cero del hijo, o sea, el punto de partida. ¿Sí? Entonces, lógicamente, llegas a un nivel y ese puede ser punto de debería ser el punto de partida de los hijos para que crezcan más. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La otra pregunta dice, ¿cuál es la asociación entre el género y la prevalencia de la enfermedad renal crónica en la población adulta de las comunidades agrícolas de X y Y? ¿Sí? De pronto hay un problema de salud en esta área, en esta enfermedad, y lo que hacen es comparar entre una y la otra para ver por qué hay una diferencia entre la una y la otra si son muy similares en cuanto a su práctica y de acuerdo a eso tomar medidas conjuntas y comunes para mejorar. Hay preguntas explicativas. Estas proponen obtener respuestas acerca de las relaciones causales entre los hechos. ¿Sí? Proponen el tema de causa-efecto, ¿no? Aquí es donde se puede visualizar mucho mejor eso. Por ejemplo, ¿qué factores han generado la deserción de estudiantes en el segundo semestre de la carrera de... ¿Sí? No conocemos, necesitamos una explicación para resolver esto. O la otra, ¿cuáles son las razones para que la telenovela Betty la Fea tuvo la mayor teleaudiencia en la historia de la televisión colombiana? Aquí me puede servir la respuesta, una investigación con una pregunta de este tipo. ¿Para qué? ¿Mm? ¿Para qué será? Para los que estudian cine. No, porque es telenovela. Bueno, pero Marketing, hay tal vez. marketing también, sí. Para marketing, ¿por qué? Conocer cuál fue el secreto, la fórmula para poder vender así, seguir produciendo y vender a sí mismo, vender más. Exactamente. Finalmente, fíjense, ¿no? Eh, que una telenovela tenga una audiencia alta, ¿a quiénes sirve? Al televidente, sí, que se siente bien y todo eso, pero ¿para qué? En definitiva, para un desarrollo general, ¿a quiénes sirve? Al productor o los productores de esa serie, o, y sobre todo, a los canales de televisión, porque mientras más audiencia hay, más publicidad hay y cuesta más, ¿sí? Eh, y por lo tanto tiene más ganancia. Ese es el negocio de televisión.
que es el negocio de los robots. Entonces, analizan qué es lo que pasa para futuras producciones, utilizar esas ventajas de esa telenovela para poder hacer algo similar. Bueno, fíjese cómo se va concretando el para qué en las preguntas, ¿no? O el por qué. Preguntas de predicción buscan las consecuencias o los efectos de los fenómenos. Por ejemplo, ¿cuántos empleos se perderán si persiste la actual crisis económica y sanitaria en el Ecuador durante los próximos 2 años? ¿No? Es la predicción, ¿no? Fíjense, aquí en esto tenemos que utilizar mucho el histórico. La otra, la eritrosedimentación extremadamente elevada es un factor pronóstico de mortalidad. Hay que investigar a ver si se da o no se da. Preguntas de evaluación. Estas buscan conocer los resultados de un determinado programa. ¿Qué ejemplo nos ponen? La implementación de las TIC, es lo que les decía hace un rato. La implementación de las TIC en las escuelas rurales ha facilitado los procesos de aprendizaje de la población estudiantil. ¿Sí? ¿Para qué nos servirá eso? Para modificar, para mantener, para desarrollar más, para poner en ciertas áreas de conocimiento, ¿no es cierto? ¿En qué medida la formación profesional de un ingeniero industrial egresado de la Universidad X ha impactado en su desempeño laboral en la región Y? ¿Sí? ¿Evaluación de qué? ¿Qué evaluamos aquí? De pronto, la carrera universitaria de esta universidad. De pronto, con esta respuesta, nos permite a nosotros, o a la universidad, le permite hacer un cambio en el pensum. Mejoramiento en el pensum para que haya un desempeño laboral mejor de los egresados, o para incrementar número de estudiantes o disminuir. ¿Sí? Tomar una decisión de esto. Entonces, vamos a evaluar qué pasa con eso. ¿De acuerdo? Ok, inquietudes sobre las preguntas. Carlos, una pregunta tengo yo. Dentro de un proyecto, ¿cuántas preguntas mínimas o cuántas preguntas máximas podemos realizarlas? Respondo con lo que viene. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que finalmente tenemos que ver. Respondo con lo que viene. Ahora, para poder determinar las preguntas, los criterios de las preguntas, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 características principales, que sean claras, factibles y pertinentes. ¿Qué significa claro? Sí, unificado, es decir, que nos permite interpretar sin ambigüedades. Aquí no podemos decir yo creo, yo supongo, tal vez. No, tiene que ser concreto, ¿de acuerdo? Tiene que ser muy claro sobre el alcance de la investigación. La pregunta tiene que dirigirse allá. Tiene que ser factible, es decir, tiene que poder responderse al desarrollo a través de los recursos humanos que necesitamos para que eso se dé, los materiales que sean alcanzables, que el tema temporal sea adecuado. Por ejemplo, ustedes se plantean un plan de tesis y ustedes se van a demorar 6 años en hacer la investigación y terminar su tesis. ¿Es dable o no es dable para su objetivo? No, No, porque la universidad tiene un límite de tiempo que les da para hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, no es, por eso tenemos que delimitarlo en un tiempo y en un espacio. Si de pronto nos limitamos en el tiempo, pero chuticas, resulta que los recursos materiales que tenemos que utilizar son muchos y muy caros. No alcanza nuestro presupuesto. Tenemos que ir delimitando. Si ven cómo, o sea, las preguntas se van enfocando hacia ese límite, a esas delimitaciones, a esa claridad que nosotros necesitamos dentro del contexto que vamos a investigar y las razones que vamos a investigar. La pertinencia, esta respuesta es la respuesta a un problema que debe arrojar como resultado algún tipo de conocimiento nuevo. Eso lo habíamos visto, ¿no?
para responder sobre el número de preguntas. Fíjense, vieron ese contexto del área de problema que vimos cuando vimos ese tema de la medicina y la salud. ¿Sí? Nos ponen un contexto, pero nosotros lo concretamos en una cosa muy simple, como por ejemplo, y vamos a ver si está bien planteado o no, ¿cómo repercutió socialmente el desempleo en las mujeres de entre 25 y 40 años de edad en la comuna número 18 de la ciudad de Cali entre 1990 y 1995? Simplemente con esto, con el contexto resumido, similar a lo que vimos al comienzo, podemos analizarlo a través de las características que debe tener la pregunta. Naturaleza del tema. Sociología del trabajo. No dice en la determinación del problema eso, ¿no es cierto? Es de la sociología del trabajo, se entiende. Porque dice socialmente el desempleo de las mujeres. ¿Ok? Origen del estudio, o sea, lo que se desea saber. Las consecuencias sociales del desempleo. La razón de ser, el por qué. ¿Sí? El grupo humano de estudio, es decir, el objeto de estudio o sujeto de estudio. Mujeres de edad entre 25 y 40 años. Por alguna razón lo pusieron así. ¿Por qué no poner entre 20 y 50? O entre 30 y 40. Por alguna razón determinaron ese estudio ahí. Que eso está en el contexto general. Espacio geográfico, comuna número 18 de Cali. Nos interesa desarrollar ese espacio social, ¿no? Y temporalidad, entre 1990 y 1995. De pronto algo sucedió aquí que queremos analizar, sea para bien o para mal, para mantenerlo o para cambiarlo. ¿De acuerdo? Así es como queda planteado el problema. ¿Cuántas preguntas hay? 5. No, perdón. Estoy hablando mal. Estoy hablando de las características aquí. Lo de las preguntas viene luego. Esta otra. ¿Qué percepción de la violencia de sus propias escuelas tienen las personas que han dirigido establecimientos públicos periféricos en la ciudad de Rosario durante el año 2016? ¿Sí? Aquí habla de una cuestión perceptiva, por lo tanto, es una investigación cualitativa. Naturaleza del tema, sociología de la educación. Está bien claro. Origen del estudio, la visión de los directivos sobre los problemas de violencia escolar en contextos marginales. ¿Sí? Grupo humano, dice grupo humano de estudio, pero debería dividirse en más cosas, ¿no? Personas que han dirigido las escuelas públicas periféricas. La parte geográfica de la ciudad de Rosario. Temporalidad durante el año 2016. Nelly, ¿qué me cuenta? De acuerdo a esta formulación del problema, el tema podría ser la violencia en las escuelas, No, ¿no? Entonces, esa es una afirmación. ya, entonces, Sería estudio, más o menos así. Estudio de o análisis de la violencia en las escuelas públicas periféricas de la ciudad de Rosario. ¿Sí? el tema, y acá ya está un poco más especificado, Claro, ¿verdad? En la problemática, exactamente. que también puedo hacerla utilizando una interrogante, por lo que veo, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en eso. En la definición del problema, sí. En el tema, no. En el problema, ¿no? Ya, listo. O sea, en el Gracias. problema, sí, en el tema, no. Como interrogante. Ok. Este otro dice, fíjate, ¿qué efectos producen las condiciones ambientales sobre las propiedades de materiales compuestos utilizados en las palas de los molinos eólicos en la Patagonia? Ahí es mucho más concreto, ¿no? No habla de los molinos, sino de una parte de los componentes de ese molino. Naturaleza del sistema, ingeniería de energías sustentables. Origen del estudio, efectos de las condiciones ambientales sobre las propiedades de los materiales. Ese es el origen.
necesitamos ver si esos materiales son buenos o necesitamos cambiar, ¿no? Objeto del estudio, las palas de los molinos. Espacio geográfico, la Patagonia. ¿Sí? ¿Está completo? ¿Está completo el problema? La formación del problema en este caso. ¿Qué nos falta? ¿Cuándo? ¿En qué rango de tiempo? Porque no va a ser lo mismo. Analizamos un molino eólico que se lo puso hace 10 años a uno que se lo puso hace 2 meses. La diferenciación del material y del desgaste de uno y otro nos va a dar resultados diferentes, ¿o no? Entonces tenemos que poner. Además hay una evolución en la tecnología, entonces capaz que de los de hace 10 años tienen un material diferente a lo que tienen ahora. Yo qué sé, simplemente porque es más liviano y más fácil de rotación con el viento. Menos viento, más rotación. ¿Sí? Nos está faltando eso. Ya. Ahora, cuando nosotros formulamos problemas, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se dan en la determinación de las preguntas para el problema? Primero, incluir presunciones o presuposiciones, como está puesto aquí, o términos valorativos, para cambiar esto por presunción. ¿Sí? No podemos nosotros poner valoraciones, juicios de valor. Acuérdense de eso. La pregunta, por ejemplo, dice, ¿por qué las personas de edad avanzada tienen poco interés en la sexualidad? A ver, ¿quién levantó la mano? Nelly. ¿No? Yo levanté la mano. Carlos, tengo una inquietud. De acuerdo a la actividad práctica que se está desarrollando, que tenemos la actividad práctica número 1, nos dice, para plantear el problema de investigación, ¿qué es necesario? Yo le planteé desde 2 perspectivas. La una que nos dice que es necesario desarrollar, explicar y exponer con amplitud, no sé si está bien, o también en base a los criterios que recién nos explicaba, que es los criterios para formular un buen problema de investigación, como es la claridad, la factibilidad y la pertinencia. Sí. No sé cuál de los 2 sería. Sugerencia para las preguntas. El PowerPoint es una ampliación desarrollada por mí para poder explicar un poco mejor lo que vamos usando clase a clase. Para sus preguntas, lean el texto en Word que está en el aula virtual, porque eso es lo que se puso oficialmente y en base a eso están hechas las preguntas. Ya, muchas gracias. Sí, porque no... Y como respuesta fuera del tema de la prueba, las 2 respuestas suyas, Verónica, son posibles, son adecuadas. ¿Sí? Depende del contexto del tipo de la investigación. Que eso es lo que de pronto nos está faltando determinarlo acá. Y para futuro es lo que yo les un poco invito a ver. Nosotros estamos viendo un contexto general dirigido hacia una normativa, una política, una costumbre que tiene la institución en función de su plan de tesis. Pero digamos como esquema de investigación general. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar, unas más, otras menos. ¿Sí? Por ejemplo, la redacción, normas DAPA, ¿o no? ¿Es posible otro tipo de norma? ¿Será posible otro tipo Las de normas Chicago también. Ya, pero en la institución.
La institución, ¿qué nos dice? Nos dice normas. APA. Exacto. APA, sí. Entonces, nos quedamos dentro del contexto de desarrollo formal con eso y respondemos a esas inquietudes. Sin embargo, tenemos varias normas, muchas normas. En otros contextos sociales, investigación y educativos nos permiten trabajar libremente. La que más se adecue al tipo de investigación que tú estás haciendo. Y a tu estilo de redacción académica incluso. ¿Sí? Entonces, esa diferenciación hay que hacerla bien clara, ¿no? Porque si no, miren, yo parto de algo. ¿Por qué seguir un camino específico si el conocimiento es tan grande? ¿Sí? ¿Y por qué ese camino es el adecuado? Hay razones para las instituciones que lo ponen de esa forma, ¿no? De acuerdo a su metodología, su teoría, eh, su estructura base que quieren seguir, sí. E incluso lo que se desarrolla aquí son los, ¿cómo se llama? Cuando haces una investigación son los... o sea, no puedes entrar en cualquier tipo de investigación, no tienes una libertad de investigación. Tienes que seguir unas ciertas áreas de investigación, a pesar de que podrías hacer otras, ¿no es cierto? Eh, depende del contexto, pero no pueden ceñirse solamente eso. Y si Verónica tú dices que tiene una inquietud por el tema de investigación mayor, esto es una partecita, ¿ok? Bueno, entonces decíamos el tema de presuposiciones, ¿no? ¿Por qué las personas de edad avanzada tienen poco interés en la sexualidad? Es una presunción. ¿De dónde sacan eso como una verdad? Para poner como una pregunta, hay que poner como una base de verdad, con un conocimiento previo que nos da una verdad para resolver un conocimiento adicional. ¿Sí? Entonces es incorrecto en la medida en que es parte del supuesto de que las personas de edad avanzada se interesan poco por la sexualidad. Yo de broma digo aquí, ¿no? Si fuese así, no se hubiera inventado el Viagra. Entonces, ¿cómo debería ser la pregunta? Lo más lógico sería poner, por ejemplo, lo que dice acá. ¿Cómo viven su sexualidad las personas de edad avanzada? Si nos interesa de alguna forma conocer el tema. ¿De acuerdo? Entonces, no con suposiciones. Referirse a situaciones ficticias también es un error. Fíjense lo que pregunta, ¿no? ¿Se habría podido evitar en África la epidemia del SIDA si la deuda externa de sus países hubieran sido menos elevada? ¿Mm? ¿Cómo respondo a eso? Científicamente, ¿cómo respondo a eso? ¿Qué tiene que ver la deuda externa con eso? Sugerir respuestas tácitas de sí o no. Es decir, yo hago una pregunta que ya sé la respuesta. Por ejemplo, dice, ¿los bajos salarios desmotivan al trabajador de la industria manufacturera colombiana? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿No es cierto? Siempre es un motivo de desmotivación. Es una forma de desmotivación. ¿Se requiere una investigación para saber la respuesta? No, no se requiere. Un sondeo nomás. Bueno, entonces, tenemos que entender lo que es la situación problemática con el problema de investigación. Pues la situación problemática, por ejemplo, es las altas tasas de deserción y desgranamiento del alumnado. Es la situación problemática. Y vamos concretando con las preguntas para hacerle un problema de investigación dentro de un problema teórico. Por ejemplo, aquí nos hace 3 preguntas. ¿Cuáles son las causas institucionales de la deserción y el desgranamiento? Fíjense, acá dice altas tasas de deserción. Bueno, pero a mí me interesa saber, por alguna razón, las causas institucionales para eso. ¿Cómo esos factores inciden en la motivación de los profesores? ¿Sí?
porque son los involucrados. Acuérdense que veíamos todos los involucrados en el ambiente o en el sistema de investigación que vamos a manejar. De hecho, los profesores. ¿Y cómo influyen las representaciones sociales del futuro ocupacional que tienen los estudiantes en la toma de decisiones sobre abandono o continuidad en una carrera? La parte social, ¿qué ofrece? Si no ofrece nada, ¿para qué voy a seguir ahí? Por ejemplo. O como desarrollo eso. ¿De acuerdo? Entonces, las preguntas de investigación en general, si lo planteamos de manera general, es difícil concretar con una sola pregunta. Si planteamos una sola pregunta, lo manejamos de manera general, ¿sí? Abordamos todos los aspectos. Y además podemos dejar incluso algunos interrogantes de lado. ¿Qué pasa si planteamos 20 preguntas? También damos un ámbito completamente grande, ¿no es cierto? En la una ponemos muy general. En la otra lo desarrollamos, pero lo ponemos bastante grande y difícil de manejar. ¿Cuántas preguntas? No hay una normativa específica en eso. La experiencia nos dice entre 3 y 5. Entonces, hay que descomponer el problema de la investigación a través de las preguntas que hemos hecho, ¿no es cierto? Y con eso ya tenemos una guía de estudio mucho más concreta. Con la cual nos interesa la esencia, no la consecuencia de las cosas en sí mismas. Las preguntas nos ayudan a orientar el cumplimiento de objetivos generales y específicos, como vimos antes, encuadran y clarifican el planteamiento del problema, enmarcan la realización del estudio, facilitan la organización del trabajo, direccionamiento y coherencia, e indican los datos que tenemos que buscar. Nos dirigen a todo eso. ¿Ok? Aquí tenemos unas 3 pantallitas más que se refieren al tema a las preguntas y a la cantidad. Vamos a ver solo uno por tema tiempo. ¿Qué diferencia existe entre la percepción y la identificación objetiva de los principales impactos de la minería aurífera? Es el problema. Preguntas. ¿Cuánta superficie de deforestación ha deforestado la minería aurífera en la región X entre los años tal y tal? ¿Cuáles han sido los principales impactos ambientales durante las fases de explotación? Y la última, ¿cuál ha sido la percepción de la población de la microcuenca respecto a los principales impactos ambientales en la actividad minera y sus consecuencias? ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente, que ya tenemos sueño, ¿no? Ya tenemos hambre. Ustedes ya tienen sus trabajos digamos, sus grupos de estudio. Que dijimos que lo van a desarrollar. Los grupos, o si que alguien quiere hacerlo individualmente, no hay problema. ¿Qué es lo que van a hacer? Dentro de ese aspecto, tema que hayan pensado, o de un problema que lo hayan pensado también, van a empezar a desarrollar su plan de investigación. Y van a empezar con la delimitación del problema. ¿Qué tienen que hacer? Hacer esa redacción general, donde estaba puesto como ese de la salud y la medicina, donde se marca cuál es el problema y por qué investigar. ¿Sí? ¿Qué respuesta quiero tener? Más bien por qué investigar. Entonces, eso desarrollan las preguntas de investigación. En este caso, si son 4 personas en el grupo, hagan una lluvia de ideas sobre las preguntas posibles. Yo qué sé, ahí salen 24 preguntas, no importa. Primero, unifiquen las preguntas comunes. Y de las 24 les quedan 9. Y de esas 9 vean cuáles son las relevantes y cuáles son las menos relevantes. Y quédense con 3, 4, 5. ¿Sí? Y de ahí saquen el problema resumido en un contexto
mucho más específico. Ese es el primer paso que van a hacer. ¿Para cuándo? Para la próxima clase. El 8 de enero. 8, ¿no? El 8 de enero. ¿Sí? Este ejercicio no va a ser calificado todavía. Ustedes, quienes quieren, lo podemos revisar aquí para ver si hace falta pulirlo o si está muy bien. Si es que hay que pulir, nos sirve a todos para ver las razones de por qué pulir. Y si está bien, también nos sirve para todos para ver el planteamiento que lo hicieron de manera adecuada para quienes necesitan pulir. Por favor, equivóquense. No tengan recelo de venir a presentar aquí. Dicen, no, yo no presento esa barbaridad que me jalé. Por favor, esa barbaridad presenten. Porque justamente lo que queremos hacer un ejercicio, un tallercito de análisis formal. ¿Sí? Eso, ustedes lo van a ir alimentando, de acuerdo a lo que vimos, ¿no? Tema, justificación y todo eso. Lo vamos a ir alimentando poco a poco, puliendo la primera parte o el primer intento que ustedes hacen, para que al final del curso se unifique en un solo trabajo, en un solo plan. Y ese se va a calificar. Entonces, si ustedes van mejorando cada parte, el trabajo final va a ser mucho mejor y van a tener una buena nota finalmente. Y además van a comprender de manera contextualizada cómo se une cada parte con la otra. Y la lógica de eso. ¿Ok? ¿Preguntas de eso? Carlos, perdón, una consulta. El tema que nos vamos a plantear ahora es con el mismo tema que vamos a hacer la tesis ya para la defensa de la maestría. ¿Puede ser o no? Sin problema. Cualquiera. Cualquiera. No hay problema. Mejor si tienen alguna idea como para que vayan puliendo ya su tema de tesis. Mejor. Porque podría ser un avance, o sea, Por supuesto. ir ganando tiempo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y si es que necesitan alguna guía, me escriben a mi WhatsApp, me escriben a mi correo y yo les respondo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, señoras, señores, nos vemos el próximo año. Quemen bien ese año. Bailen bastante, aunque sea individualmente y no en grupo, porque nos vamos a fregar después. Aunque bailemos con la distancia adecuada, es decir, no bailarán bolero. Y